Hola, ¿qué tal? Es una decisión muy importante seguir tratando tu enfermedad, ya sea alcoholismo o adicción a otras sustancias. En esta ocasión te hablaré del paso 10 y paso 11. En el paso 10 aprenderemos a ignorar las irritaciones. En el 11 a practicar la objetividad. Quédate hasta el final. Te aseguro no te vas a arrepentir. Aprender a ignorar las irritaciones. ¿Han llegado a ver a una persona realmente nerviosa? La forma en que se retuerce y está constante y aparentemente consciente de interminables irritaciones. Con persistencia cambia de postura, se rasca la cabeza o cualquier otra parte de su anatomía o incesantemente juguetea con las manos. ¿Por qué? En sumo grado no ha aprendido el arte de ignorar las irritaciones. Sus nervios lo irritan constantemente. Le exigen su atención. Asimismo, esa persona se enoja fácilmente. Algo lo ha irritado. Fácilmente se siente lastimado. Algo lo ha irritado. Asimismo, esa persona se enoja, fácilmente se siente molesto. Algo lo ha irritado. Y sigue y sigue y sigue. Es sorprendente ver cuántas personas se vuelven nerviosas o neuróticas simplemente porque se han permitido a sí mismas reaccionar a cada pequeña irritación de la vida, en vez de aprender el arte de ignorar la irritación. Cada vez que permitimos a nuestras emociones que abiertamente reaccionan ante los factores exteriores de la vida, estamos formando el hábito de los nervios. Por otra parte, solo con la práctica consciente podemos eventualmente alcanzar el estado en el que nos sea posible ignorar las irritaciones. Respecto a este asunto de las irritaciones, es también importante saber que las irritaciones crecen con la reacción, disminuyen con la falta de atención, como lo veremos más adelante cuando discutamos la práctica de objetividad. Hay una ley de psicología que indica: todas las cosas negativas de la vida se retiran ante la negligencia. Ya hemos citado esto, lo citaremos de nuevo una y otra vez. Es uno de los axiomas más importantes de la higiene mental y del equilibrio emocional. En las palabras del Dr. Schindler, en su libro sobre condiciones nerviosas, mande al diablo a las irritaciones. Practicar la objetividad. Creemos que este es el ingrediente más importante de la higiene mental y emocional, y es una práctica que nos permitirá, más que ninguna otra, mantener o recobrar nuestro sano juicio. Es una práctica fundamental de Recovery Inc., Recuperación S.A., un grupo de personas que se ayudan entre sí para recuperar y conservar el sano juicio. Dedicaremos mucho tiempo a esta discusión. Creemos que es así de importante. Básicamente, el practicar la objetividad significa salirse del yo, nosotros y nuestro, y pensar en términos de tú, ellos y de ellos. Es una práctica de concentración de atención en otros, en cosas fuera de nosotros mismos. Espiritualmente es el ingrediente más importante de la humildad. Físicamente es la mejor protección para el sistema nervioso, y toda persona grande en la vida lo posee. Toda persona de éxito lo practica. Hace muchos años el que escribe tuvo la oportunidad de pasar algún tiempo con el Dr. Silworth, el médico que atendió a Bill W., fundador de Alcohólicos Anónimos. Nunca olvidaremos esta experiencia, pues lo cierto es que este era un hombre grande, un hombre humilde, un hombre sereno. Era imposible no notar su absoluta concentración en nosotros, su total olvido de sí mismo, su completa objetividad. Pero seamos más específicos. ¿Qué hay que hacer para practicar la objetividad? Específicamente, ¿qué es lo que significa? Aquí debemos recurrir a Recovery Inc., que ha hecho tan efectiva la objetividad y nos ha dado la pauta a seguir para el logro de la práctica de ella. Y para transmitir esto a ustedes, trataremos a nuestro modo de enumerar los diversos axiomas que identifican esta práctica con precisión. 11.1. La objetividad nos indica que las sensaciones no son hechos. Esto no es solo el primer axioma, sino
que el fundamental. Casi todos los neuróticos o las personas emocionalmente turbadas confunden las sensaciones con los hechos. Por esta razón, rara vez pueden identificar sus dificultades, las sienten y muchas veces ni siquiera existen en realidad, como es el caso de las angustias y de los temores indefinidos. Las sensaciones no son hechos. La hipocondría es una enfermedad causada por motivo de basar los propios juicios y conclusiones sobre las sensaciones y no sobre los hechos. Ese es también el caso de la escrupulosidad, de ciertos tipos de depresión, del desaliento, de la angustia y de muchos otros tipos de aflicciones emocionales y nerviosas, demasiado numerosas para poder mencionarse, pero podemos, si lo deseamos, paulatinamente adquirir el hábito de practicar la objetividad, convenciéndonos a nosotros mismos a través del hábito de que las sensaciones no son hechos. 11.2. Las sensaciones que no están basadas en hechos desaparecerán bajo la objetividad. Este axioma de la objetividad es más fácilmente explicable por medio de algunos ejemplos que por medio de discusión. Tomemos el ejemplo de la persona neurótica que está sujeta a diversas sensaciones que o la atemorizan o erróneamente apuntan a una seria condición física que a su vez la asusta. Digamos que está sujeta a dolores agudos en el esternón y está convencida de que es angina de pecho. Sin embargo, el médico le dice que su corazón está bien, que el dolor es imaginario. ¿Qué podemos hacer para desaparecer el dolor y demostrar que es imaginario? Esto puede hacerse simplemente con la práctica de la objetividad y sin necesidad de absolutamente ninguna píldora. Todo lo que tenemos que hacer es identificar el dolor, luego literalmente ponerle encima nuestro dedo y mirarlo por largo tiempo objetivamente. Aunque parezca increíble, si el dolor es imaginario, desaparecerá. Y hay miles de miembros de Recovery Inc. que han usado y usan esta práctica con mucha efectividad para vencer toda clase de malestares imaginarios. Lo mismo sucede con todo tipo de sensaciones, las cuales son sensaciones y no hechos. Otra manera simple y similar de practicar la objetividad para eliminar las sensaciones que no están fundadas en hechos es la siguiente. Toma un reloj con minutero, pone la mano o dedo y apunta en la dirección en que se sienta el dolor. Después, contá los segundos hasta que la sensación desaparezca. Sorprendentemente, desaparecerá en breve tiempo. Ciertamente no hay nada de misterioso en esto. Todo nos lleva a comprobar que el dolor o la sensación existían solo en nuestras mentes, no de hecho, y tan pronto como la mente se concentra objetivamente, ya no hay lugar para la sensación. Las sensaciones no fundadas en hechos desaparecerán ante la objetividad. Este es un hecho. Hemos practicado muchas veces este experimento. 11.3. La práctica de la objetividad nos indica que no importa qué tan asustados estemos, o qué tan deprimidos, o qué tan mal nos sintamos, siempre podemos mover los músculos. Hasta los escritores en materia espiritual utilizan esta práctica de la objetividad cuando aconsejan la huida en los casos de ciertas tentaciones. Mover los músculos. Todo aquel que sufre de problemas emocionales, especialmente si se hayan presentes la angustia o la depresión, puede hacer uso de esta práctica en forma muy efectiva. Indirectamente, el buen doctor que nos atendía en la clínica estaba tratando de inculcarnos este hábito cuando enfatizaba el hacer por encima del sentir. Además, esto romperá con el pretexto usual del neurótico que constantemente dice: no puedo, no me puedo levantar, me siento demasiado mal, no puedo trabajar, me siento terriblemente mal, no puedo hacer nada sobre el particular, no me puedo relacionar con la gente y así hasta el infinito. Algunos años una persona me llamó por larga distancia. Este era su problema. Era una alcohólica anónima que había conocido a un individuo. Emocionalmente sentía que se había enamorado de él. Llegó el día en que se percató de que en realidad no lo amaba. Le entró el pánico. Entonces nos llamó y dijo ella: no puedo hacer nada sobre el particular. ¿Qué significa eso de que no puedes?, le preguntamos.
Simplemente no puedo, replicó. ¿Cómo nos llamaste?, inquirimos. Por teléfono, contestó. En otras palabras, le dijimos, tomaste el teléfono, llamaste a la operadora y le dijiste con quién querías hablar. ¿Es así como nos llamaste? Pues sí, murmuró. Bueno, le explicamos. Tiene 2 manos, 2 pies, 2 labios, una lengua y la capacidad de usar todo esto. De modo que, cuando cuelgues, haz simplemente eso, mueve los músculos, toma el teléfono, llama a la operadora, habla con el individuo y dile, adiós, hemos terminado. ¿Y saben qué es lo que pasó? Lo hizo. Mover los músculos, esto es aplicable a todas las fases de la vida, mentales, espirituales, morales, físicas, emocionales, sociales. Omitimos muchas cosas de la vida porque estamos bloqueados por una sensación de temor o de desaliento. Toda nuestra personalidad y nuestra vida se beneficiarían muchísimo si tan solo aprendiéramos de una vez por todas que podemos mover los músculos. Hay que hacerlo ahora. 11.4. El autodiagnóstico no es nunca objetivo. El doctor que se prescribe a sí mismo tiene a un paciente necio. Cada abogado que se defiende a sí mismo tiene a un cliente necio. Y cada sacerdote que se absuelve a sí mismo tiene a un necio por penitente. Esto se encontraba perfectamente comprendido en un antiguo axioma romano. Nemo es iudes en sua causa. Nadie es juez de su propia causa. El autodiagnóstico no es nunca objetivo. Esta es la razón por la cual Alcohólicos Anónimos nos indica el 5º paso que admitimos ante otro ser humano. El autodiagnóstico no es nunca objetivo. Es la razón por la cual las personas emocionalmente confundidas, los neuróticos, los hipocondríacos, etc., terminan por tener tantos malestares, cuando en realidad no hay un padecimiento fundamental físico, no es objetivo y por tanto no es real. Para usar términos más agradables, el doctor dice, no es físico, solamente es funcional. ¿Qué puede hacerse sobre el particular? La persona sensata, la persona que desea vencer o evitar conflictos emocionales, no diagnostica su propia condición, busca un doctor o psiquiatra competente y sigue después su diagnóstico. Lo mismo es aplicable a la vida espiritual. La persona escrupulosa no puede tener esperanza de curar sus escrúpulos a menos que se ponga en manos de un consejero espiritual competente. Acepte su diagnóstico y lo siga ciegamente y con fe. Esto es objetividad. El autodiagnóstico no es nunca objetivo. 11.5. La objetividad nos indica que casi todos los titubeos provienen del temor. El temor está presente en la vida de casi todas las personas, en mayor o menor grado, y en muchos casos, lo que superficialmente parece ser solamente indecisión o titubeo, en realidad es básicamente temor. El temor y la inactividad son hermanos. El temor paraliza la acción. El temor congela la vida emocional, mental, espiritual. Por esta razón, hay una máxima en ejército que dice que cualquier acción es preferible a ninguna acción, y hemos sido aconsejados por escritores en materia espiritual desde hace siglos que agere contra timorem, actuar en contra del temor, hacer lo que se teme hacer, todo lo cual nos indica nuevamente casi todo el titubeo es temor. Tomemos algunos ejemplos. ¿Por qué titubea el alcohólico para aceptar ayuda o para dejar de beber o para ir a una junta de alcohólicos anónimos? Tiene miedo de ese vacío intangible al que debe enfrentarse si acepta la ayuda o deja de beber o asiste a una junta de alcohólicos anónimos. Es el mismo caso del titubeo expresado en El Buscador del Cielo, temeroso de que al encontrarlo nada más le quedaría. Tiene miedo de Dios, titubea. Este mismo fenómeno del titubeo acontece en muchos miembros de Alcohólicos Anónimos que demoran la práctica de los 12 pasos. Temen llegar a quedar comprometidos o bien que no les quedaría nada a cambio. A veces tienen miedo de Dios, por eso titubean. Como el temor es un problema permanente en tantas personas, sería conveniente examinarlo cuidadosamente, sus orígenes y clases. Básicamente hay 2 tipos de temor, el intelectual y el emocional. El temor intelectual proviene del conocimiento. Estos son temores basados en hechos o en la realidad. Así pues, el soldado le tiene miedo a la batalla, sabe que es peligrosa. La razón o la fe unidas a la acción son las soluciones al temor intelectual. Sin embargo, cuando se siente miedo, ya sea por causa de un peligro
peligro real o imaginario, estos temores son emocionales. Se disipan únicamente por medio de la acción. Así es que el soldado que teme la batalla y luego siente miedo cuando ésta empieza, disipará este temor por medio de la acción. Pero si titubea, el miedo lo envolverá a tal grado que lo dejará incapacitado para la batalla y hasta puede quebrantarse por completo emocionalmente. Hay muchos de estos casos en todas las guerras. Hay que hacer acción, lo que se teme hacer. ¿Qué hay de esos temores fundados en lo irreal? De las fobias, de las sensaciones raras. Todos estos temores son emocionales. La razón y la fe no los disipan porque no están fundados en el intelecto o en la voluntad, sino que en las emociones, las sensaciones, la acción, y la acción consistente en contra del temor es la solución. El titubeo es temor y hay que recordar nuestros días de escolares cuando aprendimos el que titubea está perdido. 11.6. El practicar la objetividad indicaría: no te tomes tan en serio. Esto se usa en casi todas las áreas de Alcohólicos Anónimos, porque un alcohólico necesita por encima de todo un sentido del humor con su pasado. Solo adquiriendo un verdadero sentido del humor podrá vivir con él y a pesar de él. Al suscrito le dijo una vez una persona de alta jerarquía religiosa que la risa, la jovialidad, el sentido de humor de los miembros de Alcohólicos Anónimos era algo condenable, que deberían de ser más serios. Mi respuesta fue que las personas que tienen un pasado como el del alcohólico era preferible que tuvieran sentido del humor, pues de otra forma se les dificultaría seguir adelante. De hecho, creemos que la gente igual a nuestro crítico no podría seguir adelante con un pasado así. Se toma demasiado en serio. Después, el sentido del humor es la capacidad de ver a través de las cosas y percibir la mano de Dios en todas las circunstancias de la vida, buenas o malas, percatándose de que Dios da lo bueno y permite lo malo y luego saca algo bueno de lo malo, lo cual es justamente el caso de todo alcohólico recuperado. No es que disculpemos el pasado, lejos estamos de ello. De hecho, hacemos reparaciones, pero no nos preocupamos por eso, y me parece muy divertido que cosas tan importantes hayan obstaculizado la providencia de Dios y que en su lugar haya surgido algo muy bueno para Dios y para el hombre. Todos los neuróticos tienen una gran necesidad del sentido del humor, se toman demasiado en serio y tienden a convertir cada incidente de la vida en una ofensa capital. En su egocentrismo siempre ven la vida a través de su enorme ego, si es que para ellos todas las cosas de la vida son importantes por ser ellos tan importantes en sí. Por lo general es así como somos. Recovery Inc. proporciona un consejo excelente: no hagas de todo un caso de trascendencia. ¿Por qué? Simplemente porque la mayoría de las cosas de la vida no son tan importantes. No hay que tomarse demasiado en serio, hay que aprender a reírse de las circunstancias. Casi todas son realmente muy divertidas. Hay que aprender a reír con los demás. Y por encima de todo, adquirir el hábito de reírse con los demás de uno mismo. A veces es difícil para quienes no tienen la costumbre de hacerlo, pero es una gran protección contra los conflictos emocionales y mentales. 11.7. No es objetivo juzgar como peligrosos los síntomas. Muchos síntomas de enfermedades asustan más a la gente que la enfermedad real, pero más adelante veremos que todos los síntomas nerviosos son angustiosos, no peligrosos. Para evitar el juzgar como peligrosos los síntomas nerviosos, antes que nada es necesario buscar el diagnóstico médico respecto a nuestra condición. Así es que esa espantosa sensación es únicamente nerviosa. No debemos juzgarla como peligrosa. Los nervios no matan, pero ciertamente pueden atemorizar a aquel que se rehúse a aceptar el diagnóstico del doctor, en tanto que el ignorar el síntoma, como lo hemos dicho, lograr eliminarlo. ¿Recuerdan? Todas las cosas negativas de la vida desaparecen ante la negligencia y las sensaciones, los síntomas que no están basados en la realidad son negativos. 11.8. La objetividad nos indica que la expectación en sí no es perjudicial, pero debe ser calmada, no temerosa, debe de ser
de expectativa, no de abatimiento. La anticipación de prever el mañana, de soñar despierto, es buena de vez en cuando. Un poco de esto a veces ayuda al relajamiento, pero debemos siempre recordar que esto no debe hacerse nunca con temor o abatimiento. De ser así, resultará muy destructivo emocionalmente. Las personas así tienen por lo general pensamientos tales como nunca mejoraré moralmente, nunca estaré bien físicamente, nunca estaré bien emocionalmente. Desde luego no lo estarán, ya decidieron no estarlo. Estas personas usurpan el lugar de Dios o del médico, son culpables de falsos pronósticos. En términos de recuperación, esto es sabotaje. Si no hemos de ser quienes nos diagnostiquemos a nosotros mismos, desde luego, no somos los indicados para dar un pronóstico sobre nuestra condición. La única persona capacitada para dar un pronóstico racional sobre una condición física es el médico, y el único que puede dar un pronóstico sobre la moral es Dios por conducto de sus ministros. De modo que no seamos culpables del sabotaje usurpando otros oficios. Esto es sumamente irracional y conduce al desaliento y a la autocompasión, así como a otros malestares que siguen como consecuencia de ello. No debemos olvidar que el primero y con muchos el más importante de los ingredientes necesarios para estar bien o mejorar emocional, física o moralmente consiste en seguir el criterio y la prescripción del médico o del ministro religioso. Nadie es buen juez de su propia causa. 11.9. Objetividad significa ser tolerante con respecto a nuestros propios errores. Esta es una de las tareas más difíciles de la vida, pero esto es una realidad, y conforme vayamos avanzando en edad, más nos iremos percatando de que la mayoría de nosotros continúa cometiendo errores, pecando, teniendo faltas hasta el día de la muerte. Pero esto no nos lastimará a menos que nos rehusemos a admitir y tolerar nuestras faltas. Somos solo seres humanos muy débiles, llenos de defectos, permaneceremos siéndolos toda nuestra vida. Podemos decir que el enojarnos emocionalmente no nos hace daño, pero cuando nos enojamos, ¿por qué nos enojamos? Entonces andamos mal. Debemos tener el valor para cometer errores, porque la objetividad nos dice que todo el mundo los comete. De no ser así, todos los fabricantes de gomas de borrar pronto quebrarían. Al valor para cometer errores debe seguirle la sinceridad para admitirlos y aceptarlos como nuestros, no como víctimas de las circunstancias. En la vida espiritual se nos dice que recemos por nuestros pecados o culpas, no por las culpas tuyas o las de Él. Muchos se desalientan porque después de años es muy poco lo que han progresado. Los santos, que fueron los primeros en admitir sus faltas, siempre se sorprendían de no ser peores. Esa es objetividad, porque siendo lo que es la naturaleza humana, es sorprendente que no seamos peores. Eso es realidad, eso es objetividad. De modo que eres un pecador, ¿qué más da? Todos lo somos. 11.10. A través de las palabras de Thomas Merton aprendemos una verdad de la objetividad. Mientras más se trata de evitar el sufrimiento, más se sufre. Este es uno de los enigmas de la vida, pero es también una de las realidades de la vida. Le sucede a mucha gente, hasta el hipocondríaco pasa muchas penalidades, dolores y angustias al intentar evitarlos. También conocemos todos el caso del individuo que trabajaba 24 horas al día solo para evitar el trabajo. Dijimos antes que el hombre nace para trabajar, tal como el pájaro nace para volar. Lo mismo es aplicable al sufrimiento. Sufriremos mientras menos tratemos de evitarlo, más lo aceptaremos y al esperarlo será más fácil tolerarlo. El combatirlo solo lo agravaría, tal como la fricción agrava la herida. Para el cristiano el sufrimiento es no solo esperando, sino que también buscado. Colmaos dentro de vosotros los sufrimientos de Cristo, nos dice San Pablo. 11.11. Otro hecho objetivo en la práctica de la objetividad es que la perfección es la más rara de las virtudes. Escribimos un artículo sobre esto poco conocido hace algún tiempo. Su título fue El mito de la perfección. Lo hicimos porque pensamos que la mayoría de la gente no se percata de que la perfección está fuera del alcance del individuo promedio en esta vida.
En él hicimos notar que un patrón humano espera y exige resultados. Dios Todopoderoso espera y exige solo un esfuerzo sincero, buena voluntad. Muchos problemas emocionales son fraguados al esperar demasiado de nosotros mismos en la vida, y se fraguan muchas dificultades emocionales en los niños al enseñarles a esperar demasiado de sí mismos. Algunas metas impuestas a los niños por los padres nunca pueden alcanzarse. No es de sorprenderse que estemos creando individuos más y más neuróticos y frustrados. Dios nos dice que seamos perfectos. Esa es la meta final. Esperamos empezar ahora y obtenerla en la eternidad. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Por tanto, Él conoce las debilidades innatas de la naturaleza humana. Él exige la perfección de la buena voluntad, no la perfección de acción. No hay límite para la altura de la meta, pero muchos tratan de llegar demasiado deprisa. Es por eso que la perfección es la más rara de las virtudes. La mayoría de la gente tropieza con su propia soberbia y vanidad en el camino. 11.2. Todos los puntos anteriores sobre la objetividad nos llevan a la conclusión de que es una necesidad absoluta para el equilibrio emocional y sano juicio. Al practicar el término medio y hacer a un lado lo excepcional. No importa quiénes seamos, la verdad objetiva es que solo somos seres humanos comunes, no excepcionales. Cuando pensamos que somos excepcionales es cuando surgen las dificultades. Esto crea el tipo emocional de desilusión que tan comúnmente encontramos en el semillero del alcoholismo y también en la persona emocionalmente confundida. Con mucha frecuencia esta última no puede tolerar estar entre la gente y al mismo tiempo se siente horriblemente desolada. Cuando sucede este fenómeno, sucede cada vez que cualquiera piense que cualquiera que está por encima del grupo o por debajo del grupo, o que es diferente del grupo, o está en contra del grupo. Tal persona ha creado la soledad para sí. La presencia de la gente no elimina la soledad. Uno puede sentirse muy solo en medio de miles de personas. La soledad es interior y surge de las falsas convicciones de que somos excepcionales, diferentes. Para eliminar un problema emocional debemos empezar a convencernos a nosotros mismos de una vez por todas de que somos comunes y luego debemos continuar la práctica de rechazar lo excepcional. ¿A qué se debe esto? Simplemente a que si somos excepcionales, diferentes del grupo, entonces no es posible que nadie nos comprenda y siempre estaremos convencidos de que nadie tiene los problemas que tenemos nosotros. Por otra parte, una vez que nos convencemos de que somos solo comunes, empezamos a identificarnos con el grupo, empezamos a ser parte del grupo, participamos de la seguridad del grupo, nos adaptamos, nos liberamos de las fricciones, de las frustraciones, de la rebeldía y de los innumerables resultados de ser excepcionales, y entonces seremos sanos emocionalmente. Tendremos sano juicio porque, como ven, somos solo comunes y las personas comunes gozan de sano juicio. Es curioso, pero generalmente aquel que más piensa que está por encima o por debajo o que es diferente de los demás, no lo es. 11.13. Para practicar la objetividad debemos practicar la disposición de aguantar el malestar. La renuencia o tolerar el malestar es generalmente el primer paso al escape de la vida. Ciertamente esto no es objetivo y desde luego no es realista. La realidad nos indica que una gran parte de nuestras vidas las pasaremos con malestares. De hecho, mientras más avancemos en edad, una mayor cantidad de dolores y malestares se convierten en la carga del diario vivir. Y a menos que practiquemos la disposición de tolerar el malestar, podemos terminar en la eterna búsqueda de ese plano de falta de dolor que todo alcohólico y neurótico ha buscado por tanto tiempo sin resultado alguno. Un médico de uno de los sanatorios en los que estuve internado por un tiempo me dijo que casi todos los pacientes, sin excepción, hacían la observación: ¿sabe usted, doctor?
Soy una de esas personas que nunca ha podido tolerar el dolor. Me lo dijo después de que yo me había quejado justamente lo mismo. Una de las dificultades básicas en la vida del neurótico es su renuencia a tolerar estos malestares y dolores diarios. Siempre busca una pastilla. El alcohólico busca la botella y el alcohólico neurótico a veces llega al punto de buscar la pastilla y el alcohol. El plano de la inexistencia del dolor, el fuego fatuo, el espejismo emocional. ¿Recuerda lo que se ha dicho sobre el sufrimiento? 11.14. La objetividad nos subraya otra verdad muy importante. Se ha hecho una breve mención con anterioridad. Todos los síntomas nerviosos son molestos, pero no son peligrosos. La fatiga nerviosa, de acuerdo con Recovery, es un mito. Por tanto, la fatiga del neurótico no es una fatiga real y puede, como lo hemos visto antes, mover los músculos, a pesar de lo cansado que se sienta. Todos los síntomas nerviosos, dolores de cabeza, náuseas, depresión, angustias, crisis de llanto, estremecimientos, temblorinas, etc. Pueden ser y generalmente son muy molestos, pero no necesitamos temerles. No nos harán daño. Cuando luchamos contra ellos, solo aumentan de intensidad y su presencia se prolonga. En consecuencia, el neurótico, la persona emocionalmente perturbada, debe siempre tener presente este punto de objetividad como un axioma permanente, si es que espera restar en condición o recuperarse una vez que el médico haya asegurado que no hay nada mal ni física ni emocionalmente, que nuestras sensaciones solo son eso, sensaciones, y no enfermedades físicas, o una vez habiendo sido asegurados por un mentor espiritual competente de que nuestras enfermedades espirituales no son reales o importantes, debemos recordarnos a nosotros mismos una y otra vez, día con día, que los síntomas nerviosos son molestos, pero no peligrosos. Entonces podemos sobrellevar nuestra vida diaria sin temor, ignorando los síntomas, percatándonos de que todas las cosas negativas de la vida desaparecerán ante la falta de atención, porque los síntomas emocionales son negativos, no son objetivos. Pueden ser molestos, pero nunca peligrosos. 11.15. Después tenemos lo fundamental en la práctica de la objetividad. Aprendamos a practicar el rechazo de los pensamientos causantes de la tensión. Todos los problemas emocionales básicamente se inician en la vida pensante del individuo. La causa verdadera puede ser externa, pero la reacción de la persona a esa circunstancia externa hace explotar la dificultad emocional. Por lo tanto, si nos podemos deshacer de los pensamientos causantes de las tensiones, automáticamente nos desharemos de la tensión, que es el ingrediente primordial de todos los disturbios emocionales. Veamos primero cuáles son los pensamientos que originan las tensiones, cuáles son las fuentes de esos pensamientos. Luego, una vez conociendo estos orígenes, estaremos mejor capacitados para rechazar los pensamientos desde su origen. Hay 6 fuentes que originan los pensamientos que causan tensión. Estas son temperamento colérico, temperamento temeroso, autodiagnóstico, anticipar peligros, buscar lo excepcional en nosotros o en los demás y rehusarse a aceptar o a cambiar la circunstancia. Disposición colérica. Esta disposición es una convicción muy íntima de que la otra persona está siempre equivocada. En ella se originan el resentimiento, la venganza. Temperamento temeroso. Este proviene de la convicción de que siempre se está equivocado. Pobre de mí, es el semillero de la autocompasión, de la melancolía, de la depresión. Autodiagnóstico. Este tiene su raíz en la mentalidad que está convencida de que sabe más. El resultado es desaliento, desesperanza, futilidad, etc. Anticipar peligros. Esta actitud generalmente está asociada con una imaginación demasiado activa. Sus hijos son los temores, las fobias, el aislamiento, etc. Buscar lo excepcional. Detrás de esta actitud existe una arraigada soberbia. Esto fomenta un mayor orgullo, egocentrismo, dureza, etc. Rehusarse a aceptar o a cambiar las circunstancias. Detrás de este pensamiento con frecuencia existe una profunda pereza. A raíz de ella surge la falta de iniciativa.
el fracaso, el darse por vencido. Pero podemos controlar todas estas fuentes de tensión, ya sea que causen serios problemas practicando la objetividad. Esto se puede hacer ya sea redesignándolas o rechazándolas, de modo que, aunque ocasionalmente no podamos deshacernos de ellas, al redesignarlas colocaremos en la categoría de la objetividad de la verdad y ya no nos lastimarán más. Rechazamos los pensamientos causantes de la tensión, ya sea rehusándonos o permitimos retenerlos o simplemente ignorándolos. El primer método es logrado con mucha mayor facilidad si empezamos por cambiar nuestras actitudes. Nuestros pensamientos generalmente son el resultado de nuestras actitudes. Por tanto, si nuestra actitud hacia los demás es reemplazada por la verdad objetiva de que los demás no siempre están equivocados y de que nosotros no siempre estamos en lo correcto, y también de que nosotros no siempre estamos equivocados, sino que los demás a veces no tienen la razón, nosotros a veces no tenemos la razón y muchas veces todos estamos en un error, entonces no nos molestará con tanta frecuencia la disposición colérica causante de tensiones. La verdadera tolerancia podría crecer en este semillero de realidad cuando llegan estos pensamientos, y vendrán la mejor manera de rechazarlos será ignorándolos. He aquí nuevamente que el axioma de que todas las cosas negativas de la vida desaparecen ante la falta de atención es el arma más efectiva contra estos pensamientos negativos. Pero, ¿qué hacer si no podemos rechazarlos? Esto sucederá si es antiguo el hábito de tener una disposición colérica y de pensar equivocadamente. En este caso, nuestra arma será la de redesignar los hechos. Esto los objetivizará. Tomemos un ejemplo. Nuestra disposición se encuentra colérica debido a algo que ha sucedido y sufrimos la plaga de los pensamientos resultantes o de la depresión. Los designamos molesto, pero no es peligroso. Eso es lo que verdaderamente es, y en consecuencia, ¿para qué combatirlo? Debemos especialmente usar este método de redesignación al manejar los temores, las sensaciones, las reacciones físicas, etc., de origen neurótico. Si no podemos cambiarlas o rechazarlas, entonces podemos tolerarlas por lo menos durante un día más, y una vez que nos percatemos plenamente de que no hay otro camino, entonces seremos objetivos y las toleraremos, no obstante los molestas que sean, puesto que no son peligrosas, o como dice Recovery, cuando estemos cansados y abatidos de estar cansados y abatidos, haremos algo para remediarlo. Otra manera de redesignar los pensamientos causantes de tensiones y sus reacciones en nuestro interior es la de llamarlos comunes no excepcionales. Entonces, a pesar de lo tremenda que nos pueda parecer la sensación o la reacción, empezaremos a percatarnos de que la realidad del caso es que solamente es común, no excepcional, y así, uno de estos días abriremos los ojos ante el hecho objetivo de que la mayoría de la gente resiste cosas mucho más graves, de que todas las situaciones molestas a las que tanta importancia le damos y de las que ni siquiera se queja. ¿Por qué? Porque sabe que esto es común a la raza humana. Esto es objetividad. Esta es la realidad. Porque objetividad es realidad y realidad es objetividad. El ajustarse a la realidad en vez de a la fantasía y a la falacia proporciona seguridad de paz interior, logra el equilibrio. Las emociones del ser humano que lo apartan de la realidad y lo llevan al plano de todo tipo de enfermedades nerviosas no se encuentran en los 10 mandamientos, pero pueden destruir completamente el crecimiento espiritual, obstaculizando la gracia de Dios. Pueden afectar más la mente humana que cualquier traumatismo físico. Pueden ser, y con frecuencia son, el origen de sufrimientos interminables, sin control o con mal interpretadas una comprensión, son también un obstáculo formidable para el sano juicio. Tanto el sano juicio como la santidad se construyen sobre una comprensión y control de estas fuerzas engañosas que yacen dentro de nosotros. Logramos este control a través de la práctica de la objetividad, pero como todas las cosas de la vida, cada quien debe hacerlo por sí mismo, y empezamos con el cambio de nuestras actitudes sobre estos orígenes básicos de la tensión y las dificultades, percatándonos de una vez por todas de que los demás no siempre están equivocados, a veces lo están, a veces lo estamos nosotros. Muchas veces ambos estamos equivocados. Nosotros no estamos siempre equivocados, a veces ellos lo están, a veces nosotros lo estamos, a veces
Ambos estamos equivocados. El autodiagnóstico es sabotaje. Las enfermedades físicas deben ser diagnosticadas por el médico, no por nosotros. Las enfermedades emocionales deben de ser diagnosticadas por el doctor, no por nosotros. Las enfermedades morales y espirituales deben de ser diagnosticadas por los clérigos, no por nosotros. El anticipar siempre peligros, lo peor es peligroso. Toda la expectación debe ser calmada, no temerosa, y debemos ser expectantes, no desalentados. Puede suscitar una guerra, pero también puede haber paz. Hay que recordar el dicho: no le des los buenos días a los demonios, no hasta que te topes con él. La persona excepcional en la vida es muy rara y nosotros no somos esa persona. Todos somos comunes, tediosamente comunes. Así es que ni siquiera tratemos de buscar lo excepcional en nosotros o en los demás. Con base en esta convicción están fundadas la verdadera humildad y estabilidad. Debemos pedirle a Dios cada día que nos conceda serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que sí podemos y sabiduría para conocer la diferencia. Esto es objetividad. La alternativa, mencionaremos algunas cuantas: palpitaciones, fatigas, dolores de cabeza, náuseas, entumecimiento, vértigo, depresión, tensiones, falta de concentración, olvido, visión nublada, ansiedades, preocupaciones, debilidad, ataques de llanto, sudores, temblorina, prisa, estremecimientos, escrupulosidad, pereza, hablar en exceso, remordimiento, desaliento, neuritis, úlceras, desesperación, pánico. Una vez habiendo aprendido, comprendido y empezado a practicar los pasos anteriores, entonces y solo entonces podremos verdaderamente intentar empezar a vivir. Esto lo hacemos en el 12º paso. Aprendemos a aplicar uno de los principios más importantes de Alcohólicos Anónimos. Aprendemos a vivir y dejar vivir. Este sería el próximo video en donde te hablaré sobre el paso 12. Vive y deja vivir para alcanzar el sano juicio. Gracias por llegar hasta el final de este audiolibro.